Buenas noches, mi nombre es Hazel Carranza. Voy a exponerles un poquitito sobre el tema sobre Andrew Wiles y los aportes y su biografía con respecto a la teoría de los números. Esto es un trabajo para el curso de Introducción a la teoría de los números, lo cual les corresponde a un curso para la licenciatura en la enseñanza de la matemática correspondiente a la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Andrew Wiles fue un matemático inglés nacido en Cambridge el 11 de abril de 1953. En 1971, Wiles ingresó en el Merton College de Oxford para realizar sus estudios universitarios, los cuales culminó en 1974. A finales de 1981, volvió a los Estados Unidos para ocupar un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, donde al poco tiempo se le propuso ocupar un puesto de profesor titular. En 1988 volvió a su país para ocupar durante 2 años el puesto de catedrático de la Royal Society Research en la Universidad de Oxford. Y un año después de su llegada fue nombrado miembro de la Royal Society. Resulta que Andrew Wiles, entre muchos de sus aportes a la teoría de los números, el más reconocido fue la demostración al último teorema de Fermat, el cual este teorema fue una conjetura por Pierre de Fermat en 1637, pero no fue demostrado hasta 1995 por Andrew Wiles, ayudada por el matemático Richard Taylor. La búsqueda de una demostración estimuló el desarrollo de la teoría algebraica de números en el siglo XIX y la demostración del teorema de la modularidad en el siglo XX. Andrew Wiles alcanzó la fama mundial en 1993 por exponer la demostración del último teorema de Fermat, que aunque resultó esta demostración, ¿verdad?, en este tiempo fallida porque él intentó la demostración, fue y la expuso, y resulta que uno de los señores que estaba en la sala, donde estaban demostrando, encontró un error en la demostración de Andrew Wiles. Entonces, él se sintió muy mal, ¿verdad? Sin embargo, no tiró la toalla y siguió luchando, siguió esforzándose, siguió estudiando para lograr llegar a la demostración correcta de este teorema. Entonces, en 1993 fue su primer intento fallido, por decirlo así, pero fue en 1995 cuando él logró ya exponer de forma exitosa la demostración a este teorema. Este teorema, formulado 3 siglos atrás por el matemático francés Pierre de Fermat, estaba considerado hasta la solución de Wiles, que planteó en el 95, el problema sin resolver más famoso en la historia de las matemáticas. Entonces, cuando Andrew Wiles expone y da la demostración, fue un gran aporte a las matemáticas, fue un gran avance, ¿verdad? Entonces, en teoría de los números, el último teorema de Fermat, o también ahora se le conoce como el teorema de Fermat-Wiles, es uno de los teoremas más famosos en la historia. Utilizando la notación moderna se puede enunciar de la siguiente manera, el cual dice que son x a la n más y a la n es igual a z a la n. Entonces, siempre y cuando n es un número entero mayor o igual que 3, el teorema dice que no existen números enteros positivos x, y y z tales que se cumpla la igualdad. Entonces, eso es lo que dice el teorema, ¿verdad? Que no existen números enteros que cumplan dicha igualdad siempre y cuando el exponente, en este caso está reconocido con la letra o la variable n, sea mayor o igual a 3. Hay un teorema muy similar muy conocido, que es el teorema de Pitágoras, se ve en secundaria, que es muy similar, que son
más conocido como la suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Donde A, B y C son números enteros o puede ser cualquier número elevado al cuadrado, existe solución para ello. Por eso el teorema de Fermat dice que esto no hay solución siempre y cuando el exponente sea mayor o igual a 3. El teorema de Pitágoras se aplica para exponentes al cuadrado o a la 2, ¿verdad? Entonces es similar al teorema de Fermat, pero varía en lo que es el exponente. Entonces resulta que este teorema fue muy famoso porque fue encontrado en uno de los libros de Fermat en una esquinita. Él lo escribió en una esquinita, el teorema, y no escribió la demostración claramente, ¿verdad? Entonces, al encontrar teoremas anteriores similares, como los del de Pitágoras, y que sí tuvieran solución, creó controversia, ¿verdad? Durante muchos años, con muchos matemáticos, pero no encontraban la solución. Entonces sí encontraban solución para algunos casos específicos con números racionales y exponente 3, pero el teorema dice que son números enteros con el exponente mayor o igual a 3, ¿verdad? Entonces por eso Wiles se enfatizó tanto, ¿verdad? Porque él desde chiquitito, él demostró interés en este teorema porque él desde niño, cuando estaba en la escuela, leyó un libro y encontró ese teorema. Entonces él lo vio sencillo, vio que no era muy problemático, ¿verdad? Muy complicado. Entonces él se interesó y de ahí tomó la decisión de que él llegaría a demostrarlo, ¿verdad? Llegar a la solución. Desde entonces él se dedicó a estudiar matemática, a investigar y hasta que llegó a la solución, ¿verdad? En el 95. Resulta que el británico Wiles ha sido distinguido con el premio Nobel o el premio Abel, considerado el Nobel de las matemáticas, por su demostración del último teorema de Fermat, el cual le rompió la cabeza a los matemáticos durante más de 3 siglos. La Academia Noruega de Ciencias y Letras calificó en su fallo de impresionante la demostración de Wiles. Sin embargo, se considera imposible, ¿verdad?, que la demostración encontrada por Wiles sea la que realmente planteó Fermat o la que Fermat tenía en mente, si es que realmente se planteó alguna. Lo que ha sido puesto en duda, ya que para llegar a ella echó mano de desarrollos matemáticos muy posteriores. La historia de la demostración y de los dolores de cabeza que le produjo la conjetura de Fermat a generaciones de matemáticos ha sido resumida por Simon Saint en su libro El último teorema de Fermat. Wiles partió de un hallazgo anterior que mostraba que si la llamada conjetura de Taniyama, que dice que toda ecuación elíptica tiene que ser modular, era falsa, entonces también tenía que ser falso el teorema de Fermat. Entonces Wiles decidió encaminar su camino, ¿verdad?, con el teorema Taniyama. Entonces él primero demostró la conjetura Taniyama, que llegó a plantearse solo en el siglo XX, por lo que Fermat no pudo tener constancia de ella y así, dado un rodeo, resolver el paso al problema que había dejado Fermat. Por tanto, aunque Wiles llegó a una demostración correcta, no se dice que es la que se planteó Fermat. El galardón, que está dotado en 6 millones de coronas noruegas o 600.000 euros, se le entregó el 24 de mayo en una ceremonia de Oslo. El premio Abel se denomina así en recuerdo del matemático noruego Niels Henrik Abel, que nació en 1802 y falleció en 1829, y fue establecido por el Parlamento noruego en 2002. El Comité Abel, compuesto por 5 matemáticos reconocidos internacionalmente, es el encargado de elegir cada año el ganador. Entonces, de mi parte, ¿verdad?, felicitar a Andrew Wiles por el premio al demostrar dicho teorema. Uno de los ejemplos, ¿verdad?, aquí demostrados
que claramente mencioné fue el teorema de Fermat. Es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que aquí solo les anoté un ejemplo, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que es la terna perfecta, 3, 4 y 5, elevados al cuadrado, la igualdad se cumple. Sin embargo, puse un ejemplo muy específico, recordemos que puede ser cualquier número, cualquier terna, para el teorema de Fermat. Sin embargo, yo puse la misma terna y no cumple, ¿verdad? Yo, en mi opinión personal, yo lo hice varias veces con varios números y ninguna de la igualdad se cumplió. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Con el exponente 4. Y tampoco se cumple, saqué raíces. No les presento la demostración que planteó Wiles porque es muy extensa. Él utilizó muchos teoremas que la verdad, en mi opinión personal, yo no los conozco, como es el ejemplo del teorema de Taniyama. Yo eso no lo conozco, lo busqué, no lo comprendí, entonces me propuse a demostrarle algunos ejemplos muy específicos del teorema de Fermat. Ustedes pueden comprobarlo, ¿verdad? Recuerden que son números enteros. No se pueden utilizar en X, Y, Z números racionales o números irracionales. Puede ser cualquier número entero, siempre y cuando su exponente también sea mayor o igual a 3. Los ejemplos que les estoy exponiendo son bastante específicos, pero es para mostrarles que no se cumplen. En el teorema de Fermat, unos ejemplos muy específicos es Euler, ¿verdad? Que es muy reconocido matemáticamente por sus aportes, al igual que Lagrange. Ellos dos los quiero mencionar porque ellos dos intentaron en sus tiempos, ¿verdad?, demostrar el teorema de Fermat. Y por supuesto, ¿verdad?, o claramente no llegaron, ¿verdad?, a una solución correcta, llegar a demostrarlo. Euler, en su particularidad, encontró varias ternas que sí cumplían la igualdad para un número específico cuando la potencia era 3. Sin embargo, no encontraban, ¿verdad?, la solución. De parte de Lagrange, él ni siquiera encontró eso, ¿verdad? Ellos se esforzaron bastante para encontrar una solución a la demostración y no, en realidad ellos siempre pusieron en duda, ¿verdad?, de que esa demostración tuviera, o ese teorema, perdón, tuviera una solución. Por eso es que también se dice que la demostración que Andrew Wiles encontró no pudo haber sido la que Fermat se planteó, ¿verdad? Porque Andrew Wiles utilizó teoremas que surgieron muchos años después del tiempo de Fermat. Entonces, suponen, ¿verdad?, que si hubo una solución para dicho teorema, Fermat tuvo que haber utilizado otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí el dato. Entonces, la proposición lanzada por Pierre de Fermat se hizo en 1637 y lo convirtió en teorema en 95. Por esa razón, en la actualidad se conoce con el teorema de Fermat-Wiles. En la demostración del último teorema de Fermat-Wiles se constata la unidad del pensamiento matemático. Puede considerarse como una demostración aritmético, geométrico y algebraico. Entonces, esto es mi exposición. Estos fueron los aportes que hizo Andrew Wiles a la teoría de los números. Recordar que fue un gran aporte y que, por cierto, Andrew Wiles sigue vivo, ¿verdad? No es un matemático de hace muchos años que haya fallecido, sino que él sigue vivo, sigue elaborando, ¿verdad? También mencionarles que Andrew Wiles en el tiempo de 1993, cuando él propuso la primera demostración y tenía un error, él no se volvió a saber más de él hasta el 95, ¿verdad? Muchas personas creyeron en sí que él se había retirado de las matemáticas y en realidad lo que estaba haciendo era concentrándose y buscando más información y formas para lograr llegar a la demostración correcta del teorema de Fermat, ¿verdad? Entonces, cuando Wiles apareció en el 95 de nuevo con la demostración, muchos matemáticos, ¿verdad?, se pusieron, la verdad, muy alegres, ¿verdad?, porque
Wiles, la verdad, ha hecho muchos aportes a las matemáticas, ¿verdad? Y nunca sale sobrando. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Espero les haya gustado la exposición y sobre todo que hayan comprendido los aportes que hizo Wiles a las matemáticas.